Buenos días y bienvenido a lo que es probablemente la última clase en este curso Alma de Dragón, al menos este mes. Mi nombre es Felipe y es nuevamente un gusto poder enseñarles. Bien, entonces en la clase anterior hablamos sobre la visión que se tenía sobre los dragones en Mesopotamia. Hablamos sobre el mito de la creación babilónica y hablamos también de Tiamat y sus dragones, ¿no? Sus 11 hijos. Dragones que fueron muy importantes para el panteón mesopotámico. Si no recuerdo mal, en la primera clase expliqué muy vagamente sobre cómo conectar con estas entidades, con estos dioses. Y al finalizar con la segunda de estas clases, prometí que esta, en la tercera, estaría enfocada en el trabajo más bien práctico. Pero ¿por dónde empezar con el trabajo práctico? Es una de las preguntas más comunes que se da, ¿no? en los practicantes principiantes. Y es lógica, ¿no? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo empezar? Porque teoría hay mucha, divertida de aprender, pero es mucho mejor y más fructífero practicar, ¿no? Recuerden que la brujería funciona como un músculo que debe entrenarse y debe practicarse propiamente dicho, ¿no? Así que ¿por dónde empezar? Bien, en esta clase estaré dando un concepto muy básico sobre cómo empezar. Así que he pensado que en esta clase podría enseñar cómo crear un altar. Bien, entonces hay que empezar entendiendo qué es un altar. En su definición más académica, un altar es una estructura consagrada a un culto religioso, deidad, espíritu o entidad espiritual, sobre la cual se realizan sacrificios o se sirven ofrendas. Esta definición es buena, pero no abarca por completo las cosas que se pueden hacer en un altar. Un altar también es el lugar indicado, por ejemplo, o perfecto para el rezo, la oración y la conexión espiritual con las entidades o los dioses. Entonces, para que entendamos, un altar es el lugar físico de adoración y representación que se le da a los espíritus, a los dioses que nosotros adoramos y que queremos rendir pleitesía, sacrificios o oraciones. Hablemos un poco también sobre la forma que tenían los altares en la antigüedad. En la antigüedad, naturalmente, al ser todo más primitivo y más rudimentario, los altares estaban generalmente construidos de piedra o de tablas puestas sobre piedras. Estos generalmente eran utilizados precisamente para sacrificios en su mayor función. Eran los sacrificios y comúnmente eran utilizados por muchas civilizaciones, en concreto para sacrificios y ofrendas de sangre, ¿no? Que sería, por ejemplo, el sacrificio animal, que fue muy común en la antigüedad, no solo en la antigüedad, sino que en el periodo greco-romano. Estas prácticas se siguieron haciendo. Hay que también aclarar algo importante. Por ejemplo, en la antigüedad, estos altares estaban hechos para cierto tipo de lugares a los que podía concurrir la gente. Bien, no era algo privado, era algo más bien público. Era como ir a una iglesia a rendir pleitesía a un dios. Posteriormente, en la época grecorromana, surgirían altares más bien privados. ¿Por qué? Porque los romanos, por ejemplo, adoraban a diversos dioses. Ellos eran politeístas. Así que cada familia tenía un altar propio en la casa. Acostumbraban a tener un altar propio en la casa. Generalmente construido de mármol, que era un material muy adorado por los grecorromanos. Esta precisamente es la visión que se tiene en la actualidad, al menos viniendo de la gente que es pagana o se considera pagana. Pero ¿cómo construir un altar? ¿O por dónde empezar a construir un altar? ¿De qué debo hacerlo? ¿Debo hacerlo de roca? ¿Debe ser un mueble? ¿Debe ser una mesa? Bien, hay muchísimas opciones y dependerá del practicante. Pero siempre hay nociones básicas que se tienen que tener en cuenta. Así que ahora mismo voy a proceder a hablar sobre las cuestiones que no pueden faltar en un altar y que generalmente son aceptadas por grupos ocultistas, esoteristas, por magos y por hechiceros y practicantes, ¿no?
con el propósito de, obviamente, que tú, el que está oyendo esto, pueda realizar conexiones espirituales, ofrendar a sus dioses, representarlos, adorarlos y hacer tu propio hechizo. Bien, lo más básico para empezar a construir tu altar es decidir en qué lugar vas a hacerlo. Preferiblemente en una habitación, en un lugar que no vayas a utilizar mucho, un lugar que esté completamente dedicado al altar y a tus prácticas. El elemento más básico que necesitamos es el espacio. Luego necesitaremos un lugar donde construir el altar, lo que es el altar propiamente dicho, ¿no? Necesitaremos una mesa, puede ser una mesita de noche, puede ser una mesa más grande, puede ser una repisa en la pared. Va a depender meramente de la persona y de cómo quiera construirlo. Estaré también poniendo a continuación imágenes de altar para que se puedan hacer una idea de cómo son. Lo más idílico que podemos hacer en este caso es seleccionar a la deidad con la que queremos trabajar o a la que queremos rendir culto y tener una representación física de la misma, ¿no? Por ejemplo, una estatua, una figurilla, un dibujo, una imagen, cualquier cosa que pueda representarla físicamente es bastante importante y es mejor siempre tener una representación física de la deidad a la que se está adorando. Aparte de esto, que sería la cabeza central del altar a lo que estás adorando, hay un par de elementos que, como ya dije anteriormente, son cruciales tanto para la práctica como para el altar. Ok, entonces necesitaremos una representación de los elementos en el altar. Elementos que son cuatro elementos medievales, dos elementos femeninos y dos elementos masculinos. Los elementos femeninos son el agua y la tierra y los masculinos son el aire y el fuego. Elementos que, como ya dije, debemos representar en el altar. Por ejemplo, una vela representa de mejor forma al elemento del fuego. Además, estas de poseer la cualidad de ser de diferentes colores, cuestión que a algunos ocultistas les parece relevante para diferentes tipos de acciones llevadas a cabo durante cierto tipo de hechizos, relacionando los colores con cuestiones simbólicas, por ejemplo, relacionándolas tanto con sentimientos como con los mismos elementos. El siguiente elemento en representación sería un elemento de tipo femenino, sería el agua. El agua puede representarse con un bowl con agua o preferiblemente con un cáliz con agua, que es mucho más simbólico en este caso. Este mismo no solo nos servirá para representar el elemento, sino que también para servir ofrendas como vino, agua o cualquier líquido de tu preferencia. Continuando con el siguiente elemento, la tierra, elemento femenino también, podemos representarlo de diversas formas. Una de ellas es con rocas. Dentro del ocultismo y el misticismo hay muchas rocas a las cuales se le han añadido propiedades ocultas. Por ejemplo, el onix serviría para defensa espiritual y también contra el mal de ojo, habiendo en esta categoría un montón de piedras con atribuciones místicas o mágicas. También la tierra puede ser representada con plantas, con flores que es de tu elección, o que tengan simbolismo o atribuciones con la deidad a la que estás adorando. Y finalmente tenemos al elemento aire. El aire generalmente es representado con un incienso, ya que se tiene la creencia de que los espíritus disfrutan del aroma de los inciensos. Puedes tener inciensos tanto de varilla como incienso entero, pero es bastante importante. Aparte de expeler un aroma agradable, suele potenciar mucho los trabajos rituales. En la simbolización de los cuatro elementos y de las divinidades a las que estás adorando son las cuestiones y las nociones más bien básicas de un altar. Pero tú, conforme tu experiencia, conforme a lo que te guste, puedes añadirle cosas que sean relevantes para ti y relevantes para tu práctica, tanto a nivel estético como a nivel práctico.
Existen otras herramientas que vas a tener que utilizar. Por ejemplo, si quieres dibujar en el suelo, necesitarás elementos como la tiza o la tinta, por ejemplo, que también son cuestiones que puedes guardar tanto en una caja de herramientas como en un altar, ya que los elementos y las herramientas ritualísticas generalmente están consagradas a la divinidad con la que estás trabajando, y el altar es un buen lugar para tenerlos. Ahora bien, he de disculparme por la fecha en la que he subido a esta clase, probablemente ya que por temas de índole personal en relación con la salud no pude hacerlo antes. Así que esta clase será continuada por la profesora Sayu. Muchas gracias por la paciencia que tuvieron y nuevamente me disculpo de antemano con todos los que esperaron la clase. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, acá Sayu al habla. Bueno, tengo este mueble en mi habitación y quiero ocuparlo como altar, ¿ya? Los altares, como lo vieron ahí con el profesor Felipe, son lugares energéticos, centros o puntos espirituales bastante importantes dentro de la casa, ¿ya? Donde uno puede consagrar, donde puede trabajar a nivel espiritual. ¿Ya? Lo importante es tener este espacio sagrado en el hogar. Pueden también tenerlo fuera, pero ideal también tener un lugar de conexión espiritual, no solo para rezos, para rituales, para oraciones, devociones. Este lugar físico debe estar dentro de la circunferencia de su casa, puesto que deben verlo como un corazón energético, donde bombea espiritualmente energía hacia el hogar, ¿ya? Así que si nuestro altar está bien constituido y está bien consagrado y es un punto energético fuerte, puede traer protección, abrir caminos, defensa espiritual y varias cosas que son bastante importantes para el hogar, ¿ya? ¿Pueden tener más de un altar? Sí. De hecho, este sería ya casi mi cuarto altar dentro de la casa. Intento brindarles espacios sagrados a mis distintas divinidades. Hay divinidades que de por sí se llevan bien y hay otras que no se llevan muy bien. Pero eso se va captando no solo a través de la historia de las divinidades, sino también a través de cómo sea el trabajo devocional con estas mismas. ¿Ya? Para consagrar un espacio sagrado, ya, por ejemplo, siendo un lugar físico, si es por ejemplo en el patio, siempre es importante ahí barrer, limpiar. Ahí la escoba toma un papel fundamental, tener siempre el espacio limpio. Acá en el caso de ser de madera, ya tengo esta madera un poco manchada, descuidada. ¿Y yo qué voy a hacer? Bueno, principalmente acá es limpiar. Yo tengo una mezcla que utilizo para limpiar, sobre todo en los espacios de madera, que tiene acá romero, que es una planta de purificación, ya de elemento fuego muy potente para las limpiezas, y aceite. El aceite es de almendra, ya puede ocupar de maravilla o de oliva, el aceite que tú tengas. Esto yo lo dejé macerando ahí por lo menos durante 3 lunas llenas. Ocupo un poco, unas gotitas, ¿ya? Y con un paño o lo que ustedes tengan, nova, ya papel higiénico, lo que sea, ustedes van a limpiar, ¿ya? Limpiar, así como por todas las partes para consagrar, ¿ya? ¿Ya? Y de hecho se siente ahí el aroma al romero. Si ustedes no tienen esta mezcla, la pueden hacer. Ya, si no la tienen, pueden hacerla ahí con cualquier otra mezcla natural. Ya, con cáscara de naranja, que son de protección, con lavanda, que viene el verbo lavar, que sirve para purificar. ¿Ya? Y un tip que yo hago, que no es necesario que ustedes hagan, buscan su perfume favorito y espolvorean un poco encima. En el caso de que la superficie sea de vidrio, pueden, en vez de ocupar aceite, hacerlo con agua. Agua más hierbas, ¿ya? Pueden ahí repasar también con su perfume favorito. Así que ese vendría a ser el paso 1. Ya, una vez listo el lugar,
procedemos entonces a consagrar con las divinidades o representaciones de estas mismas para comenzar el trabajo, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a tener acá a Chanchu, que es la rana de tres patas, ¿ya? Es la representación también del dinero y la abundancia. Desde Japón se le denomina Gamabunta y en Asia se le denomina como Chanchu. Tiene tres patas, pues trabaja a nivel espiritual para que no pueda salir de la casa hasta que cumpla su objetivo. ¿Ya? Tengo también mi Maneki Neko, ¿ya? Que también se consagra, también ahí tiene su propia leyenda, ahí donde pueden revisarla también ahí en mi perfil en Instagram, para aquellos quienes quieran profundizar más sobre mitología oriental. También está asociada al dinero y para proteger obviamente y resguardar mi abundancia tengo a dos dragones, que este vendría a ser Chen, que este vendría a ser Ryo, ¿ya? Que son mis dragones guardianes de protección en la casa. Más no los únicos, pero sí bastante poderosos, pues estos me avisan, vigilan, resguardan mi hogar, ¿ya? Teniendo entonces consagrados o visto más o menos dónde quiero colocar cada uno de los integrantes o representaciones de estos, ojo, si no tienes cómo representarlos, puede ser a través de un dibujo. No es necesario que tengan todos estos, no, para nada. Puede ser solo uno o puede ser la representación a través de un dibujo, una escultura, ¿ya? O hecho ahí por mano, ¿ya? Para la representación del aire, obviamente tú puedes tener ahí inciensos, ¿ya? Yo tengo ahí un abanico, ¿ya? Su maestro ahí les comentó lo que podrían tener, ya como el incienso, que es la representación del aire, campanas también pueden tener ahí que también se le asocia, ¿ya? Tengo un poco de incienso, ya puede ser natural, puede ser ahí del que ustedes quieran. Acá este es de mirra, ¿ya? No es necesario que sean tan busquillas. Una representación obviamente del elemento fuego. Ya ahí tengo su vela. Y también fosforitos. Ya para encenderlo ahí antes de dormir. Pueden también tener ahí un cuchillo de protección. También está asociado al elemento fuego. Que acá vendría a ser mi atame personal. ¿Ya? ¿Es necesario que ustedes tengan un cuchillo? No. Ya pueden saltarse el paso. La idea es que las representaciones sean solo vínculos o formas en que ustedes tengan de conectar con las divinidades. ¿Ya? Y yo, por ejemplo, acá tengo un dulce. Ya le puedes acá dejar un pocillito con dulces, darle regalitos ahí, formas de ofrenda, ya para trabajar obviamente con tus divinidades. Para aquellos ahí quienes también para la representación de la tierra pueden colocar ahí cristales, plantas. Y bueno, así ha quedado mi altar. Tengo el incienso, la representación del elemento aire. Ya, también tengo un abanico que también lo representa. Pueden ocupar ahí campanillas, pueden ocupar incienso. No es necesario que sea literalmente, todo va a depender de su sendero espiritual y la forma que ustedes tengan de conectar. ¿Ya? Acá tengo mi espada, mi atame, ahí que tiene un espejo, ¿ya? El espejo también se asocia al elemento agua. Tengo ahí mi pequeña tetera, representación del elemento agua. Pueden ustedes colocar una vasija, una copa, ¿ya? Un espejo que también representa este elemento. Tengo para el elemento tierra, rocas, acá un cuarzo rosa y una piedra volcánica, ¿ya? Ustedes pueden colocar hierbas, plantas en representación de los elementos y trabajar como una base por sobre ustedes quieran trabajar. No es necesario que
todo literalmente sea colocar todos los elementos siempre en el altar, no, pero es una base. Ya si el día de mañana yo quiero trabajar con menos elementos, lo puedo hacer. Ya todo va a depender de su forma de conexión y su forma de trabajar. Ya las distintas divinidades muchas veces piden ofrendas diversas. Por ejemplo, acá hay monedas, ya podría colocar acá monedas alrededor de mi altar. Todo va a depender de la forma y de alguna forma el objetivo que quiera cumplir con el altar. Puede ser muy simple, puede ser de devoción, de adoración a una divinidad, todo va a depender. Ahí pueden buscar también qué es lo que les gusta a esa divinidad. Si ustedes han consagrado con dragones, pueden ahí también imprimirlo, dibujarlo. Si ustedes han trabajado con alguno de los dragones que han visto durante las clases, como el dragón de Tiamat o el dragón onírico, también que lo hemos pasado, los dragones egipcios. Ustedes pueden hacer representaciones también de estos dragones y colocarlos para poder trabajar y hacerles un altar especial a estos dragones. Esta es la idea principal, obviamente, de la elaboración de los altares, que ustedes vayan trabajando con ellos en la medida en que ustedes sientan esa conexión espiritual, forma de crear este vínculo energético a través de un lugar físico, que vendría a ser el altar. Y ahí es de la importancia del altar, porque es una forma de conexión, es un vehículo espiritual bastante poderoso y que sí o sí no debe faltar en los hogares, ¿ya? Así que ahí para que lo tengan muy presente. Espero que hayan disfrutado mucho la clase del profesor. Por ahí les habrá comentado que él tuvo dificultades de carácter personal. em, Tuvo ahí un tema familiar, así que por eso yo hice acá esta segunda parte en forma de ayudarlo. Espero que les haya gustado mucho las clases. Ante cualquier duda ustedes pueden preguntar, obviamente, y espero que ahí todos hagan su altar, obviamente con los dragones que vayamos aprendiendo, que vayamos viendo. Así que se vienen clases muy interesantes. Les mando un besito enorme y espero estén todos muy bien.